Buenos días, mi nombre es Eric Briñez y hoy hablaremos sobre la película Moon Ongle, el desarrollo de esta, las dos casas en las que se desarrolla la película y una propuesta en cuanto a desarrollo utópico. Entonces, para iniciar la película se da en el año 1958, en el que se representa un contraste social en dos maneras de vivir, dos diseños arquitectónicos y formas diferentes de entender la ciudad. Uno en el mundo exagerado de la modernidad tras la posguerra, y el otro representa en su totalidad la ciudad tradicional. Estos dos mundos se representan por sus habitantes, su recorrido, su residencia y su entorno cotidiano, teniendo en común a un niño. Y como paréntesis, algo a resaltar en la película es la linealidad en los recorridos y movimiento de los personajes, a excepción de los niños claramente. Para comenzar, la villa Arpel está compuesto por un espacio cerrado en sí mismo por medio de muros que la cierran hacia el exterior, con únicamente un gran portón para el ingreso del coche y las personas, compuesto por un jardín meticulosamente diseñado, dificultando cualquier otra actividad. Se podría decir que esta fue diseñada para las visitas únicamente. En escenas vemos el constante aburrimiento del niño cuando está en la casa. Entonces, la palabra con la que podríamos definir esta casa moderna es la eficiencia, entre comillas claramente, ya que se busca la facilidad en todo sentido, por medio de mecanismos electrónicos a distancia, electrodomésticos que, bueno, con un manejo peculiar podríamos decir, pero en el transcurso de la película esto se vuelve una esclavitud constante para la señora. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿la exclusividad puede llegar a valer tanto como para estar sometidos a esto? En cuanto a su materialidad, da un aspecto rígido a primera vista, minimalista y con colores fríos que contrastan con el detallado jardín. Podemos intuir que está compuesto por un hormigón recubierto con pintura blanca en buen estado, que, según parámetros como el clima, pueden cambiar dependiendo de las constantes lluvias u otros factores como el sol que pega directamente en esta. Idealmente estas fachadas deben ser retocadas cada 3 años, pero si por alguna razón se llega a regar un jugo o algo que manche esas paredes, es necesario de manera inmediata pintarlas. ¿Qué pensarán las visitas al entrar y ver una mancha de jugo en una pared? El estatus está en juego. En el interior acompañan baldosas tradicionales blancas en su mayoría. Esperemos que en cocina y baños sean antideslizantes. Hacen buena simetría con las paredes igualmente blancas y en ellas se contrastan muebles modernos y coloridos que, bueno, no sabremos qué tan cómodos son, pero a mi parecer debe ser complejo acostumbrarse. La comodidad puede que sea diferente según el sector social, no lo sabemos. Algo que podemos resaltar son las ventanales redondos de las habitaciones que dan hacia el jardín. En cuanto a diseño, es un interesante corte a las singularidades formales que hay en las fachadas y en el diseño de la casa. Y bueno, a mi parecer no se aprovecha al máximo los espacios. Continuando con la casa de Monsieur Hulot, es un complejo laberinto de viviendas, podríamos decir, y con pasillos difíciles o sinuosos de entender, pero cautivantes a simple vista desde la vista en fachada. El patio de estas viviendas es el propio barrio, donde las personas trabajan, podríamos decirlo entre comillas también, ya que algunos no están donde deberían estar. Hay barrenderos que no barren, pero bueno, la crítica principal de la película es la eficiencia de las tecnologías y cómo responden a quienes las usan. Los niños disfrutan con total libertad, quizás de más, pero libres a fin de cuentas. La materialidad de esta es bastante clásica, en los que internamente podríamos decir que se usa ladrillo y concreto para su recubrimiento, piedra en la parte inferior como mortero, ayudando a contener el agua, y estéticamente agradable si se le tiene un buen cuidado. En sus fachadas, como vemos, están pintadas en las que se deberían lavar alberverdín o moho en ellas. Porque bueno, por ejemplo, en donde vive Messie Hula, hay vegetación similar a lo que se podría ver como una enredadera,
Entonces, al estar estas viviendas con el mismo mantenimiento, se puede ver un poco de caída, pero genera de alguna manera nostalgia al ser antiguo. Se debería pintar al igual que el anterior cada 3 años y al ver su estado podríamos decir que por lo menos en 10 años no han tocado una pintura nueva. Los tonos cálidos y suaves las hacen ver bien, además son fáciles de llevar y son agradecidas con el tiempo. Los marcos de las ventanas podríamos decir que están compuestos por madera. Estas ventanas tienen un estilo elegante y buena capacidad aislante. Acompañadas de una buena orientación, en exteriores se debería recubrir con una buena capa de barniz como protección para rayos ultravioleta y como barrera impermeable. No queremos que no queremos tener que estar cambiando estas ventanas cada poco tiempo, por pudrimiento o desgaste de ellas. Y bueno, ya hablando sobre la propuesta en un lugar endémico, escogí la casa de Monsieur Hulot y se instauró en las películas de Siniestro. Entonces aquí tenemos ya un poco de cómo sería ujú, las carátulas para darnos una pequeña idea. Nuestra casa sería la tercera. El contexto. Entonces, es una película de terror que por las críticas está determinada como una de las mejores en cuanto a esta categoría. Nos enfocaremos en la primera ya que es donde comienza todo y es la mejor, en verdad. Ellison, un reconocido escritor, se va a vivir con su familia, que está conformada por su esposa y 2 hijos. Bueno, 2 hijos, una hija y un hijo, a una casa en donde hace 9 meses ocurrió el asesinato de una familia. Esta decisión la tomó debido a problemas monetarios, desde que no ha tenido éxito con sus novelas basadas en crímenes y la frustración por querer sacar otra novela exitosa. Cabe resaltar que esta decisión la tomó sin consultar a su familia, entonces ellos creen que fueron a una casa normal. La familia que vivía antes murieron ahorcados en el árbol de la casa, a excepción de la hija menor que misteriosamente desapareció. En el ático, nuestro protagonista se encuentra cintas de grabación con el nombre de Family Hanging Out 11. En estas se veían escenas de la familia anterior disfrutando en el jardín y con el transcurso de la cinta se volvía más tétrica hasta llegar a la muerte de la familia. Al repetir y repetir las escenas comienza a haber indicios de que pudo suceder y simbologías alusivas a Butthole, el demonio de nuestra película, que podemos ver en la cuarta imagen. Una noche el proyector desaparece de su oficina y al escuchar ruidos sube de nuevo al ático. Lo normal, a nadie le daría miedo escuchar estos ruidos. Al subir lentamente, lo primero con lo que se encuentra es un grupo de niños alrededor del proyector viendo películas caseras. Ellos se dan la vuelta, lo silencian y de repente aparece nuestro demonio, causando una escena bastante interesante. Después de esto, bueno, la escena de la que hablaba era esta, la tercera imagen. Y después de esto, en cuanto a contexto, seguimos. Tras encontrarse con Mr. Boogie en el ático, Mr. Boogie es como le dicen de cariño a los niños, el protagonista decide por primera vez algo que sonaría relativamente cuerdo. Quema las cintas y decide irse con su familia al anterior hogar, sin saber que cambiarse de casa empeoraría todo. En otra de sus aventuras en el ático, esta vez en su casa antigua, encuentra las cintas y el proyector intactos, y además una nueva cinta llamada Extended Cut Index. Un policía que le estaba ayudando con la investigación en la anterior casa lo llamaba insistentemente hasta que nuestro protagonista le contesta y se entera de que todas las familias muertas tienen en común que se mudaron de la casa en donde ocurrían cada uno de los crímenes. Estando advertido y todo, por alguna razón decide ver la cinta, descubriendo que en los finales extendidos aparecían los niños desaparecidos como autores de cada masacre. En esta misma escena, después de tomarse un café, detalla un extraño color verde en el líquido, acto seguido cae al suelo y su hija le dice: "Buenas noches, papi". Se desmaya y al abrir sus ojos, la escena con la que se encuentra es que está atado junto a su esposa y su hijo. Alcanza a detallar a su hija con un hacha en la mano y una cámara en la otra. Le dice: "No te preocupes, papi, te haré famoso de nuevo".
y comienza a grabar lo que sería nuestra siguiente masacre misteriosa. Pero esa escena la dejamos a imaginación de nuestros lectores, adelantándole que es una buena escena. Al final, la niña graba mientras dibuja una representación de lo que pasó y bueno, después de esta escena, Mr. Boogie se la lleva a su mundo esperando a la siguiente familia. Entonces, bueno, aquí vemos lo que dijimos en la primera escena de la familia que murió ahorcada en la casa, pero eso ya es de las escenas extendidas y eso sería nuestro contexto. La propuesta: una familia aterrorizada tras salir de la última casa donde una familia murió, llegan a este edificio sin habitantes que les prestó un amigo cercano debido a las circunstancias. Una familia viviendo sola en estas secciones de viviendas con pasillos sinuosos y misteriosos, junto a un demonio que los persigue. ¿Qué podría llegar a pasar? Entonces, bueno, ya, aquí hablando un poco, vemos a nuestro demonio, Bughuul. Este es el símbolo que señala, bueno, que lo representa, por así decirlo, y que en cada una de las casas esto pues se encuentra, por así decirlo. Entonces, en las casas de las que ha pasado esto, se encuentra este símbolo, mayormente escondido. ¿Qué más? Bueno, acá están los niños. Estos son los niños que han desaparecido y los causantes de todos estos crímenes. Esta es la escena de la que hablamos al principio, de la familia ahorcada. Bueno, estas son representaciones en general. Y bueno, bueno, esta es de la segunda película en la que la familia iba a morir crucificada. Y esa sería nuestra propuesta. Ya vamos con la parte de las instrucciones. Entonces, en cuanto a instrucciones de uso, la basamos en este contexto utópico. Entonces lo voy a leer. Bienvenidos nuevos residentes. En contextos normales les daría la bienvenida, pero en este caso han traído con ustedes a alguien de más. Así que daremos algunas recomendaciones para su continuidad en este mundo. Como pudo ver, la casa es antigua, seccionada por diferentes viviendas de las cuales podrá disponer como guste. Los pasillos son sinuosos, así que tendrá grandes espacios para recorrer. Dentro de estos recorridos, le recomendaría instalar nuevos barandales. Los años pasan y cada vez su desgaste se nota más. Asimismo, se recomienda instalar en las escaleras, que esta es una película,